tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches. En el horario que sea que nos están viendo, esta es la segunda emisión del stream de Deuda Prometida. Todos los jueves a las 20 salimos en vivo igualmente, pero vos lo podés ver cuando quieras. Podés verlo en vivo cada jueves a las 8 de la noche o podés verlo más tarde. También los recortes, por supuesto, nos seguís en @deudaprometida y @deudastream también en Twitter y en Instagram. Pero en todas las redes sociales, cualquiera que sea tu favorita, Blue Sky, TikTok, YouTube por supuesto también, pero también Twitter, Facebook, Instagram, @deudaprometida, tenés nuestras redes sociales ahí abajo. Y mira, arriba, ¿qué sería? Arriba tenés el QR para escanear y visitar nuestra web www.deudaprometida.com. La dirijo hace 4 años, así que ahí van a encontrar toda la información que te interesa de la política, de la economía, de la cultura, de la sociedad, de todo lo que te importa a vos. Pero siempre el foco va con esto que tenemos aquí arriba, el lema de deudaprometida.com, que es: la deuda es con el pueblo, no es con el FMI. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, porque en un rato te voy a contar sobre el robo del siglo de Javier Milei. Pero además en un rato te voy a contar con nombre y apellido una de las personas que te está choreando a vos de tu bolsillo, con los impuestos que le damos a él y a su imperio para hacerlo más grande. Pero además hay un choreo que te está haciendo Mercado Libre, una trampita, entre comillas, que te está haciendo Mercado Libre, por la que te está cobrando de más. En un rato te voy a contar bien de qué se trata, para que no pagues de más, para que no te cobren comisiones que no corresponden, porque te dicen: nosotros tenemos el precio más barato, pero después cuando miras la letra chica, que fue lo que hicimos nosotros en Deuda Prometida, te das cuenta que no es así, que no es el precio más bajo, que es el precio más alto. Te está haciendo una trampita que no te hace nadie más en el mercado Libre, justamente. Uno de los amigos del modelo libertario, pero también amigo de todos los gobiernos, porque mientras sea recaudar de la nuestra, es el primero en ir adelante con eso. Todo esto en un rato nada más. Y por supuesto también todos los análisis. Mira, los viernes sale en Deuda Prometida el análisis de Carlos Caramelo. Te lo recomiendo, el análisis político de Carlos Caramelo, amigo personal además, y uno de los que acompaña a Deuda Prometida desde los inicios. Cada semana lo podés leer a Carlos Caramelo. Es imperdible el análisis político que hizo en la previa del cierre de listas. Y cada viernes lo lees a él. Pero además, Jimena Fuertes, además Agustina Bordigoni, además salimos a la calle con Lucila Antino un rato nada más para preguntarle a la gente cuánto gana, si llega a fin de mes. Le estuvo preguntando Lu a las personas, y me interesa que vos comentes también en YouTube, que nos dejes tu mensaje, o también por redes sociales nos escribís, te recuerdo @deudaprometida, y nos mandes mensaje de si vos llegás a fin de mes. Si no querés decirnos el monto, contanos: llegás a fin de mes, ahorrás, ¿tuviste que recortar gastos? Bueno, de eso me interesa que nos dejes tu mensajito. Y te decía entonces, escanea el QR para poder enterarte de toda la información. Bueno, todo el equipo de Deuda Prometida, en realidad no llego a mencionar a todos, pero todo el equipo de Deuda Prometida está detrás para darte a vos toda la información que necesitas, toda la información que te brindamos con una perspectiva distinta a la que hacen la mayoría de los medios, que es esconderte parte de la información. Vamos a hablar ahora sobre... Bueno, tenemos una tonalidad más relajada también en alguna de las entrevistas. En un rato viene el biógrafo no autorizado de Milei. Además, me olvidé de adelantarte. En un rato nada más vamos a hablar de estas ocurrencias que tiene el presidente de la nación, también que nos cuente información detrás del porqué de algunas cosas que vemos que nos llaman la atención, pero que son coherentes con su pasado, son coherentes con su historia, sus vivencias, las de Javier Milei, y que nos pueden explicar también el porqué de algunas cosas que pasan y qué puede llegar a suceder. En unos minutos nada más aquí, entonces no te vayas de esta pantalla, que vas a tener toda esta información que te decía. Pero antes, ahora vamos a ir directo con una nota que es con otra tónica, otra tonalidad, y tiene que ver con una persona que
que le dicen el Búfalo, y que tuvo un giro de 180 grados en su vida. En realidad él arrancó de una manera más vinculada con las carencias, con incluso el crimen. Estuvo preso. Y después dio un giro en su vida al punto de que fue campeón de kickboxing, se hizo una película sobre su vida. La protagoniza Maravilla Martínez, incluso, donde cuenta todo lo que transcurrió, porque incluso es muy colorida para ponerlo de alguna manera, ¿no? Muy colorida su trayectoria, la de Alejandro el Búfalo Ortiz, que lo tenemos del otro lado para conversar. Iba a venir aquí al piso, pero tuvo un problema porque, se dan problemas en Argentina. Pero además con la tormenta de esta semana se complicó todavía más, entonces por eso es que no lo tenemos en videollamada del otro lado. Y lo saludo, Búfalo, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por estar ahí. ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? Bien, bien, No, un bien. día de loco. Hoy pasó de todo, Gracias por la pero nota a bueno, pesar de todo, ¿eh? Gracias por la nota a pesar de todo. no pasa nada. Nadie cumpliendo a Walter. Walter, un Un compañero. genio, Walter, un genio. Le agradecemos a él el contacto, por supuesto, y bueno, de toda la predisposición de siempre. Te arranco a preguntarte por tu pasado, no sé si hay algo que no me quieras contar, obviamente te pido que me lo aclares, pero me interesa mucho que me cuentes, bueno, primero que nada, ¿cómo te definís vos? Porque yo te decía, campeón de kickboxing, pero también tuviste ahora una película hace un par de años, El Búfalo, y antes de eso participaste en El Marginal también, ese fue quizá tu Sí. arranque actoral, y antes de eso estuviste preso, antes de eso, bueno, contame cómo te definís vos, si te definís de alguna manera. No, mira, en realidad, como definirme, no tengo una manera de definirme. O sea, soy hay veces, un busca, como quien dice. ¿Entendés? Claro, Hoy tratamos de pelearla todo el tiempo, no estamos, viste, a ver si. Un busca. Es bien. más, hay una película actualmente que hice con Julieta Díaz, Ramiro Blas, que está en el cine ahora, que se llama Gatillero, y Ah, la está rompiendo. La están pasando ahora en México, y de México se va a Italia. Ahí yo tengo un buen personaje, soy uno de los primeros actores en la película. ¿Cómo descubriste la actuación? Porque, bueno, arrancaste vos incluso antes con el deporte, con el kickboxing. Y mirá, un amigo que se llama Mure, el camionero de 100% lucha, me invita a ir un día a una grabación, que esto que el otro, y yo le decía, viste, yo no tengo ni idea lo que es la grabación. Y resulta que fui y era el marginal. Y ahí estuviste de Así extra, fue. ¿no? Mirá, primero era extra, y me conoció uno de los actores principales que fue el presentador cuando yo peleé con Horacio Alniz. Sí. Y de ahí me contrataron directamente para usar mi nombre, eh, Ah, mira. y además se pronuncia el nombre en la última parte del marginal, se produce, se nombra el chiquitito, me dice, Búfalo, toca la casa, acabó el motín. Yo tengo patentado mi nombre, mi apodo, todo, ¿viste? Claro. Y por eso teníamos que pedir permiso, toda esa historia. Ahí arranca lo actoral. Después de ahí hice una serie con Patricia Sosa, un protagónico Ujú. que se llamaba El Hostel del Terror. Tuvo Rolly Serrano, Matías Salé, el papá de Wanda Nara, Mira. eh, un montón de gente conocida. Y después hice de ahí, hice una película con Luciano Cáceres que se llama La Educación de los Cerdos, que está en Flow. La película está en Flow, también papel Ujú. hablado. Eh, bueno, esa es una película de los años 90, viste, que estaba todo medio mal y los vagos tenían que tratar de salir a llevar el pan para la olla, ¿viste? Claro. Bueno, esa película
también ella fue una de las que primero me dieron así con un personaje como Luciano Cáceres, ¿entendés? Ujú. Y, y después de ahí ya vino Búfalo, película que hicimos con La de Maravilla Maravilla, Martínez, sí. claro. Y después ahora Gatillero, y es más, ahora estoy ahora por armar con el tema de una película que viene ahora, muy, muy grosa, que no puedo decir nada, pero es una película que va a dar que hablar con gente y artistas internacionales. Bien, bueno, te vamos a estar preguntando después, entonces cuando salga Pero de así. primera línea, ¿eh? Así De nos. Muy primera bien. línea. Después te vamos a ir preguntando cuando salga, así nos contás más detalle cuando ya puedas Sí. hablar de esto. Che, y escúchame, vos estuviste igual en la cárcel, en el penal de Olmos estuviste, ¿no? Antes en tu. No, en Olmo estuve de pasada. Sí. Yo hice la mayor parte de la condena lo hice en la unidad 19 de Bahía Blanca. ¿Y se parece algo la cárcel de verdad a la del Marginal o es No, distinto? no, no, nada que ver. No, nada que ¿Cómo es la ver. O cárcel de sea, verdad? Y la cárcel de verdad es yo diría el mismo infierno también, ¿viste? ¿Ah, sí? Porque ten en cuenta que estás encerrado, luchás para comer, porque la comida que te dan no, no es una comida que sea grata para comer. Mm, eh, y después de ahí uno se va rebuscando, ¿me entendés? Más la angustia que vos tenés que no sabés cuándo salís, al margen que vos te busques, eh, que vos te hayas buscado el quilombo para estar ahí. En realidad, la cárcel no es una transformación para una persona, no es a la vez que es un castigo también, pero yo creo que tiene que ser más para una rehabilitación de una persona para que salga a la sociedad, en la cual no lo es, no ¿entendés? lo Porque es. tiene muchas falencias. Mm, No, no lo es, no, no lo es, no, no, es algo que, a ver, es lo mismo que vos te encerres ahí donde vos estás en el stream, en un espacio de 4x3 durante 30 días y te pasen una comida por un agujerito en una puerta. claro. En un momento vos vas a tener manera de pensar y de actuar que te vas a pelear con el otro que tenés al lado. ¿Entendés? Entonces, no se asimila nada, no. Uno está buscando lo que es la calle. Igual tenés varias patas. Tenés la pata que los tipos están acostumbrados, que viven mejor en cana que afuera. Mm, Los tipos que están buscando lo que es la calle. Los tipos que le da lo mismo estar o no estar. ¿Me entendés? Entonces, eso ya es un complot ahí adentro. claro. Y, ¿Entendés? y, y vos llegaste ahí porque tuviste una historia anterior donde. Bueno, eras pirata del asfalto también, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, ¿Cómo sí. ves en retrospectiva? Bueno, contanos un poco de esa parte de tu vida también, que era también porque no llegabas a fin de mes también, ¿no? Me imagino, era una forma de buscársela. ¿Cómo ves en retrospectiva esa No, vida? no, no, yo vengo de una, mirá, eh, que me arrepiento, obviamente que ya pasó muchos años, pero yo creo que son las influencias que uno tiene con las amistades que también elige tener. Ya a esta Claro, edad, viste, o sea, ya sabemos qué te gusta, qué no te gusta, pero en ese momento cuando uno está saliendo, yo vengo de una familia clase media, entonces no es que puedo decir que no me faltaba para comer o que claro, no tenía. Sí pasé otras cosas que por ahí, eh, sí obviamente me di cuenta cuando yo estuve preso de que me faltaba mi viejo, porque mi viejo falleció cuando yo tenía 8 años, eh, pero no, eso no impulsó a que yo cometa mis errores. O sea, yo me hago cargo, me gustaba lo que era la plata. claro. ¿Entendés? Eh, Más cuando vos tenés un carácter bastante impulsivo, ¿viste? Que va para adelante y cambia. Igual, no te digo, obviamente que ya estamos, yo creo que considero que ya estamos rehabilitados a todo ese quilombo, pero a su vez es como que no es un resfrío que vos tomás una pastilla, te acostás 15 días de reposo y después sale todo, te levantás normal, no, es una lucha constante, el carácter, ¿me entendés? Volver a la realidad de una persona que
porque yo me había transformado en un pequeño mostrito, ¿me entendés? Tío, no me importaba nada. Entonces, te podés imaginar que eso sí te queda. ¿Entendés? Así, personas que te están hablando boludez y vos sabés que son boludez y te dan ganas de decirle flaco, tomate nada acá. Pero bueno, Claro, hay veces tenés que ser un poquito de cintura, si no, tenés que salir a la calle y pelear todos los días. claro. Y en esa época, Pirata del Asfalto robaban camiones, asaltaban camiones. Claro, pero mirá, en esa época, Era 2000, ¿no? Año eh, 2000, por ahí. claro, 2000, en esa época no había los sistemas que hay hoy. De Hoy GPS. ya no había ni GPS, no había solamente un sistema que si vos abrías la puerta sonaba una alarma, le saltaba un disparo a ellos y Claro, ni más que eso, o sea, no es que era distinto, ¿entendés? claro, Hoy ni en pedo, hoy tenés necesitar, pero igual, echa la ley, echa la trampa, ¿viste? Pero hoy ya no sé cómo sería, ¿viste? claro. Pero sí, obviamente tengo una causa bastante jodida, tuve en ese momento, eh, pero lo bueno que yo pude darme cuenta en su momento, pude transformar mi vida, pude salir hacia adelante y no que me quedé. Mirá que hay mucho perjuicio también con lo que uno estuvo preso, ¿viste? Porque vos ponés Búfalo Ortiz en Google y lo primero que sale fue Pirata del Asfalto, ¿entendés? Y hay veces que eso, llega un momento que vos decís, no te diste cuenta que tengo una película en el cine ahora, No, pero no, bueno, no, claro, ¿viste? por eso Entonces, arranqué por ahí, por el tema de la película, ¿no? Que es no, el pero te digo búfalo. que para cuando vos te tenés que presentar con otra gente, un empresario, lo que fuere, si hoy te tienen que buscar en Google o lo que fuere, ponen Búfalo Ortiz y sale todo. Yo ni Sí, sabía que existía eso. Hasta cuánto me di, ¿me entendés? Entonces, eh, yo digo, ¿viste? Digo, lo primero que ponen, me acuerdo que nos juntamos con un muchacho que íbamos a hacer un desarrollo juntos y, y el tipo me dice, che, vos, estoy acá con mi señora, la mujer tiene un cargo muy importante, eh, y dice, che, te voy a mostrar un par de cosas tuyas. ¿Cómo era que estaba? Y digo, Búfalo Ortiz. Y se ve que la mina me enganchó y dijo, a la mierda, dijo, ¿viste? Y bueno, a veces, viste, tenemos para agachada que vamos a hacer, viste, pero y después me di cuenta, cuando me cuenta quién era la mujer del chabón, yo me quería morir, viste, pero eh, sí, y hay hablando de veces que eso, eso choca, viste, hablando de eso, ¿eh? ¿qué te impulsó a redimirte, digamos, con el kickboxing? ¿Qué te impulsó a ir hacia el kickboxing del que resultaste campeón después? Mirá, yo eso no lo conté muchas veces, sabés que yo me llevaba, yo a Cero Cali lo amo, viste, porque, bueno, hoy hablar de una persona que no está, pero eh, peleábamos muchísimo, Ujú. ¿viste? Y él manejaba la WKN y no me dejaba ni asomar la nariz, ¿viste? Entonces, en realidad yo peleo MMA, no peleaba kickboxing. Entonces dije, bueno, para tener un título que sea renombrable y todo, digo, tengo que pelear un título de kickboxing, algo de eso. Y mi profesor me dice, mi entrenador me dice, boludo, me dice, vamos, anda a México y habla con el Migrani, no me acuerdo el nombre, el presidente del Consejo Mundial de Kickboxing y fíjate si te da la pelea. Bueno, y vino toda una aventura para él, porque yo no tenía un peso, nunca había viajado, lo más lejos que he ido es pasar a la General Paz, Claro. ¿entendés? Y, y entonces le digo, nada, conseguimos la plata que nos prestó un panadero, eh, fuimos a las Tosca Shopping que me bancó muchísimo y, no me podía ayudar, ¿viste? Mm. Entonces fuimos a un panadero que unos chicos me decían, vamos como unos choris, y me dice, ya fue. Y yo decía, ya fue la pelota, ¿viste? Porque yo lo que quería era irme a México a pelear un título mundial. Y pudiste ir. Y va a pasar. Y acá pasamos por el panadero y el panadero me dice, yo te vi pelear con Horacio Ninja, me dice, qué bueno. Y yo, no, ahora tengo una posibilidad de pedir un título mundial. Y digo, ¿y cuánto te falta? Digo, como $15.000 para viajar y pedir Ah, el derecho.
Y nos fuimos a comer los choripanes y apareció el panadero con $20.000. El primero que invirtió en vos. Sí, sí. Y nada, cuando hay un video en internet que en Google, en YouTube, que cuando el tipo me ve pelear, cómo gritaba y lloraba, porque el tipo como que me siguió, yo sin saber todo Sí. el proceso hacia llegar a eso. Y, y nada, me dio la posibilidad a él de poder hacer ¿Y todo lo para poder volviste a pelear el ver ese título del mundo. panadero? ¿Después lo volviste a ver? Sí, 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 es más, le hablé cuando iba a estar en la película, todo. Bien, La bien. verdad que, y un personaje que me ayudó también por el título cuando vinimos a pelear acá, la revancha que peleamos acá, el que me dio eh, una mano y me dijo, si ganás, me la devolvés. Y si perdés, me dice, no quiero nada. Fue Guillermo Moreno. ¿Guillermo Moreno? ¿En serio? ¿Y ganaste? Sí, y gané, ¿Se y la no le devolví devolviste? tu así, así que viste, nada, pero toda la mejor con Guille toda la mejor. ¿Seguís hablando con él? Eh, sí, tengo el teléfono, pasa que políticamente, viste, bueno, él tiene su manera de pensar, yo tengo la mía, viste, Sí, por ese motivo no estamos juntos, pero si le mando un mensaje me contesta, o sea, yo rescato lo más lindo que hay, bien, ¿entendés? Lo más lindo que hubo con Guillermo. bien, Mm. bien, bien. Mirá, me pueden decir lo que quieran, pero son personas que no te vas de la mesa de él sin que te solucione el problema. Y eso sabés que no lo tiene cualquiera. Mirá. Después podemos discutir Muy bien. si habla con la H, si termina con Ale, si escribe con el punto, en el punto, no importa. Pero el tipo te soluciona. A mí me lo solucionó con una persona que posibilidades de devolverle la plata era cero. Claro. Cero. No tenía posibilidades. Me la estaba jugando en mi vida a ver si me salía algo y el tipo apostó. ¿Entendés? Muy bien. No soy de nombrar mucho, no lo decía mucho porque no, pero el tipo es un cravo, el tipo es nada, ¿qué te puedo decir? Después discutamos lo que querramos, pero a mí me dio una mano. Muy bien, muy bien, muy bien. No, habla muy bien de él también esto que contás, Sí. Búfalo, porque él no lo dice, además, nunca lo he escuchado esta anécdota, No, salvo recién ahora que la contás. Che, te quiero agradecer por tu tiempo, a pesar de toda la situación de que no pudiste venir acá, por esto que pasó también, de la no, tormenta que generó lo tuvimos que complicaciones y venir demás. escuchá, ¿sabés lo tuvimos que venir a casa de mi suegro, porque no teníamos luz, y si no teníamos luz, tenía internet. No, Por no, una eso, decadencia. por eso, No, por eso, bueno, Argentina. y un mileísta que me cortó el cable. Seguro, Lo tengo que enganchar con la vara. para que no puedas hacer la nota. Pero te agradezco No, y le agradezco a tu suegro entonces también por darte el internet. no, no sabes. Gracias, Búfalo. No, gracias a vos, gracias a Walter, gracias a todos los chicos por esta oportunidad y bueno, en otro momento nos vamos a conocer personalmente. Sí, 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 me gustaría eso. En otro momento te venís al piso acá y charlamos también en persona. Gracias. Dale. Gracias, gracias, sí, hasta Por luego. favor, un abrazo grande. Alejandro Búfalo Ortiz, entonces, campeón de kickboxing. Tuvo una película protagonizada por Maravilla Martínez, otro boxeador. Se llama Búfalo la película. Y bueno, y ahí tenías la historia de él, entonces contada en primera persona. Muy. Bueno, con un cambio muy grande de 180 grados. Había sido pirata del asfalto, después estuvo preso, después salió con el kickboxing, después actor. Y bueno, ahora lo que contaba, le cayó un poste de luz ahí cerca de la casa, por eso no tenía luz, no tenía internet, no tenía nada, por eso no pudo venir acá al piso por la tormenta del otro día y bueno, ahora estaba en lo de los suegros para no bajarnos la nota, así que le agradecemos. Che, ¿cuánto ganas vos? ¿Te alcanza para llegar a fin de mes? Bueno, escribinos en el YouTube, escribinos ahí en los comentarios, escribinos por redes sociales, @deuda prometida. Tenemos acá el QR para que visites deudaprometida.com también. Porque Lucila Entín, Lu Entín, salió a la calle, @luentín, para encuestar, para preguntarle a la gente cómo vive en la era de Milei.
Esto fue lo que le contestaron, mirá. ¿Cuáles son las 2 preocupaciones que hoy más tienen argentinos y argentinas? La falta de empleo y los salarios bajos. Sobre eso salimos a preguntar con Deuda Prometida. ¿De qué laburás? Empleado administrativo. Y hoy en día estoy en 1.100.000 aproximadamente. ¿Te alcanza? No, la verdad que no. Paseador de perros. Estoy ganando algo de 600, 700.000 por mes. A veces hago una changa con la moto, depende si me sale un paquete, hago un poquito de mensajería, pero bueno, no hay mucho trabajo que digamos. De psicopedagoga. No sé. 500, ponele. ¿Te alcanza? No. Yo un poto. 1.600.000 más o menos. ¿Te alcanza? No. ¿De qué laburás? Soy editor de video. ¿Cuánto ganas mensualmente? Y más o menos unos 800.000 por ahí para pagar compartiendo con mis compañeros y nada más. Y ahora estoy buscando otro trabajo, pero no hay mucho. Trabajo desde mi casa, home office, con la compu. ¿Y cuánto ganas mensualmente? Gano en dólares, 1.500. 2 millones de pesos más o menos. Soy sola, para el bebé, para mí, para ahorrar, para todo alcanza. Sí. Una carnicería. ¿Cuánto ganas mensualmente? Y alrededor de 750, 800. ¿Te alcanza? Y por el momento sí, pero porque yo con mi hermano también compartimos gastos y eso. Camarera. 800, sí. No, busco otro trabajo. No alcanzo, porque tengo que pagar alquiler, la comida. No alcanzo. Tengo una carnicería. Puedo ganar 2 millones, puedo ganar menos, puedo ganar, no sé. ¿Te está alcanzando? Y más o menos, soy contador. ¿Cuánto ganas mensualmente? De 3,5 millones aproximadamente. Sí, vivo solo, me alcanza. Tengo un pet shop. 1 millón, como mucho. Y no alcanza. Trabajo de reparto pescado. ¿Cuánto saca mensualmente? 1.600.000 pesos. No es que me sobra, pero vivo normal. Soy pastelero, 800.000 pesos. ¿Te alcanza? La verdad que no, yo me cuesta llegar a fin de mes. Bueno, ahí entonces la encuesta que hacía Lu en la calle para preguntarle a la gente cuánto gana. Y si llega a fin de mes, qué sé yo, vos escuchás a la gente hablar, la mayoría te dice que no. Una mujer con el comercio que juntaba 1 millón de pesos por mes, con suerte decía que tenía el pet shop, y eso no le alcanzaba. Decía, ¿no? 1 millón de pesos, con suerte se quedaba del pet shop. Después tenías, bueno, mucha variedad ahí, pero 800.000 pesos no te sirve para nada. Cuando tenés una familia, cuando tenés que pagar el alquiler, cuando tenés que pagar los servicios, y son montos que 2 años atrás era un lujo, ¿no? Ganar por mes eso. Hoy la inflación está desacelerándose, pero los salarios no están equiparando, la verdad, esto, y por eso pasa lo que pasa. Bueno, contanos vos, dejanos tu mensaje ahí en el YouTube para comentarnos si llegas a fin de mes, si no, si te cuesta, si no, y ya sabes, nuestras redes sociales @Deuda Prometida y @DeudaStream también. Es el biógrafo no autorizado, yo lo presentaba, lo adelantaba porque nunca lo van a autorizar. Jamás el presidente de la nación va a decir, sí, esto que cuenta Juan Luis González es tal cual mi vida. Nunca lo va a decir, nunca lo va a admitir. Pero él tiene todas las historias, porque habla con las fuentes, de lo que pasó en la previa de Milei a ser presidente. Eso es El Libro Loco. Y ahora sacó Las Fuerzas del Cielo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buenas, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones acá por el lanzamiento. Un gusto estar acá. Muchas gracias. Un placer, la verdad, además tenerte en el segundo programa. Muchas gracias, ¿no? Y estaba pensando que está bien, debería funcionar así, o más allá de Milei, en general, ¿no? Una biografía periodística, ya si es autorizada, entras en un terreno medio complejo. Así que está bien que sigamos no autorizados. Oría es el único que tiene autorizada la historia, ¿no? De Nicolás Márquez, la película. Y, bueno, claro, y Márquez para los libros. Exacto, y con Duclos, exactamente. Que se metió en un lío Milei, ¿no? Dándole la biografía autorizada a Márquez, pues un electro libre que cada tanto se suele mandar mocos, y claro, cada vez que hace un moco ahora es el biógrafo autorizado de Milei o el biógrafo de Milei. Y claro, ese es el problema, porque está etiquetado de esa manera. Es el biógrafo de Milei que
Bueno, igual no vamos a meternos en la vida de él, pero tiene una restricción, entiendo, de la hija, ¿no? No, tuvo un juicio. ¿Un juicio? Que lo terminó sobreseyendo. Nicolás Márquez. Sobreseyendo, sí. Lo terminó sobreseyendo. Sí, en las 3 instancias. De parte de la hija, la hija le hizo el juicio. De parte, claro, la hija era menor, o sea, era la madre la que hacía el juicio. Y lo terminaron sobreseyendo a él. Sí, en las 2 de Mar del Plata y pues en la Suprema de Buenos Aires. Bien. Ese es el biógrafo autorizado. Sí. Vos por suerte no. No. Sos el no autorizado. Por ahora seguimos autorizadamente. Che, ¿y qué te dice la gente con la que hablas sobre Milei? Porque expulsa mucho a sus cercanos, los tiene muy cerca, digamos, tiene la mesa chica, los amigos íntimos y demás, pero después los termina alejando por alguna razón. Gente del gobierno o de la Libertad Avanza o cercanas. En general, digo, en toda su vida. Él ha tenido muchos amigos íntimos que después termina peleándose. Y pienso los grandes amigos que tuvo él, digo, Giacomini, Mariano Fernández, en algún momento Maslatón, lo que más te marcan, Santiago Cunha también, lo que más te marcan es el cambio del personaje, de cómo cambió Milei, esa vieja máxima de dale poder a alguien y lo conocerás. Mariano Fernández suele contar, él era, después de Giacomini, era el segundo mejor amigo, te diría, en el 2020, el año que Milei se lanza a la política, estaban escribiendo un libro juntos que se terminan peleando, o sea, ya estaban anunciados, me firmó contrato, estaban escribiendo, no lo terminan haciendo. Y él cuenta la anécdota de cómo lo conoció, que creo que ilustra mucho el cambio de Milei. En el 2005 lo conoce, Mariano le hace una crítica, un trabajo de economía que había hecho Milei, y Milei, o sea, le interesa la crítica, se juntan, se ponen a charlar, tienen un ida y vuelta y arranca así la amistad y termina siendo amigos. Y Mariano siempre dice, imagínate si yo le hiciera hoy una crítica a Milei, más allá de que era el amigo, un economista X que le dice a Milei, che, esto está mal por esto y esto y esto, Milei te empalaría en el Twitter, en la plaza pública, daría un radio mediático. Le dice los mandriles a los que piensan diferente de él. Exacto. Con los chantas también. Exacto, bueno, ese no era Milei en aquel momento. Así no se portaba Milei. No, había algunas cosas, o sea, el que vemos ahora, digo, es Milei, no hay un personaje, no hay construcción, esto es Milei. Algunas cosas ya estaban, que con el poder, la fama, la plata, bueno, todo el reconocimiento académico, todo lo que nunca tuvo Milei, que de repente le aparece a los 50 años de vida, bueno, exacerbaron aspectos del personaje que estaban ocultos o escondidos, si se quiere, pero siempre, lo que te dice esa gente es, siempre fue un tipo extraño, siempre fue el tipo raro de grupo, siempre fue el tipo solitario de grupo. En un momento, esto Mariano lo detalla mucho, fue la Fuerza de Cielo, yo lo entrevisto un largo rato, y lo va haciendo el paso a paso de cómo se empieza a deteriorar, digamos, o acelerarse la inestabilidad de Milei. De hecho, la última charla tienen Mariano y Milei el 22 de octubre del 20, cuando Milei cumple 50 años. Mariano le recomienda buscar ayuda terapéutica, le dice, te vas a lastimar a vos o vas a lastimar a alguien que te rodea, pues él ya estaba en el trance místico, que es el corazón de este último libro. ¿Eso se lo recomienda a quién? Mariano Fernández, que era este gran amigo, que todo el 20 estuvieron, bueno, ya venían juntos hace muchos años, pero el 20 están escribiendo el libro, entonces hubo mucho... Le dice que busque ayuda terapéutica. Sí, pues Milei ya le había contado de que Dios le hablaba, lo había elegido, le iba a ser presidente, que los perros lo asesoraban en esta especie de gabinete paralelo. En el libro aparece una conversación entre Mariano, me la da Mariano, ¿no? Una conversación privada entre Mariano y Milei, donde Milei le detalla el rol que tiene cada perro. Cada perro es un especialista en cada tema. Exacto. Uno ve el futuro, el otro lo ayuda en el enfoque filosófico, su discurso, Conan arma la estrategia general, con el gato de Giacomini y Baco debatía teoría económica. Con el gato de Giacomini debatía teoría económica. Que todo esto parece una ridiculez, pero primero te habla de quién es el presidente y segundo te explica cosas que están pasando hoy. Están apareciendo, yo he subido alguno, pero también están dando vueltas en las redes videos de Laura Soldano, la segunda candidata a diputada que va a ir por ahora de Córdoba, ¿no? Una de las provincias más importantes de Argentina, que no solo cree las reencarnaciones, en las vidas pasadas, en las constelaciones, sino que se metió en política, dice, porque en el 2020 tuvo una aparición mística, igual que tuvo Milei, y Milei dijo que Milei iba a ser presidente, y hoy vi que salió un video donde contaba que ella podía hacer la constelación, que es meterte las vidas pasadas de autos, por ejemplo. Entonces te constelaba el auto, literal. El auto te decía qué vida pasada había tenido. El auto. Lo cuenta ella, lo explico, me dio 2 minutos. ¿Por qué te marco esto? Digo, esto es un hecho de ahora, de la mañana, salió ayer. Sí. Entonces, tanto al principio como al final de esta historia, lo que tenemos es que tenemos un auge del misticismo en la política argentina, tenemos un auge de lo religioso, de lo teológico de la política argentina, y este último libro quiere invitar a entender a Milei como Milei se entiende a sí mismo, que es como un profeta, como un mesías. Hasta que no incorporemos el mesianismo, el esoterismo, que yo veo por suerte que algunos
dirigentes lo están incorporando en el análisis, no lo vamos a terminar de entender. Y por eso las iglesias evangélicas son su aliado también, que hablan del individualismo en vez de la católica, que es más de lo colectivo. Por eso también lo planteaba que el Papa era el... ¿cómo decía él? El maligno. El maligno de la tierra. Lo del Papa tiene que ver con que él está convencido que el Dios que le aparece y le habla y le hace presidente es libertario. Esto es algo que él retoma de Word. Dios es libertario, según sí. Él lo ha contado en varias entrevistas. Yo, de hecho, en el libro las recopilo. Lo volvió a decir, de hecho, el día que estuvo en el Portal del Cielo, en Chaco, en el Templo Evangelista. Porque, claro... Lo volvió a contar eso. Perdón, él inauguró una iglesia evangélica. Sí. Y nada más. ¿De cosas que inauguró? Sí, porque él paralizó la obra pública. Ahora en un rato que ni siquiera fue una obra voy pública a hablar de él. sobre el tema. No, ni siquiera fue una obra pública de él. Inauguró un canil, una sucursal de Coto. Cuatro caniles. Cuatro caniles que después me entiendo los desarmó, no sé, ahora me contarás. Siguen. ¿Siguen? Sí. Un Coto sí. y la iglesia evangélica, Exacto. el templo evangélico. Bueno, el día ese de la iglesia evangélica, él cuenta, algo ya ha contado, que es que una tesis que retoma de Huerta de Soto, uno de sus mentores anarcocapitalistas, que Huerta de Soto enlazada de cosas que no le daríamos bola si no fuera por el presidente que cree en eso, porque es más de la lógica de una secta. Huerta de Soto reinterpreta la Biblia y el Antiguo Testamento desde el narcocapitalismo. Entonces él, es una de su tesis, la presentó en 2017, si la googlean está, la presentó en muchos videos de YouTube, lo explica. Entonces él muestra con pasaje de la Biblia como el mensaje oculto de la Biblia era el anarcocapitalismo. Entonces dice, cuando Jesús, el diablo lleva a Jesús al monte, a la cima del monte, no me acuerdo cuál, y le ofrece todos los reinos que pueda haber, lo que le está diciendo a Jesús es una comparación que es insólita y absolutamente histórica, ¿no? Un reino de hace 2000 años con el Estado moderno ahora, pero bueno, dice, todo lo que sea el Estado es el diablo. Entonces cuando Milei dice, el Papa es el maligno, Kicillof es un enano diabólico, Larreta es el siniestro, los zurdos están enfermos del alma, estamos en una lucha del bien contra el mal, lo está diciendo de manera literal. Él cree que el diablo literalmente se apersona en la tierra a través del socialismo, el comunismo, Francisco, los zurdos. Entonces, esto es una pelea del bien o el mal. Por eso es ellos realmente creen eso. Absolutamente. Que hay que exterminar al mal, porque el diablo hay que matarlo, asesinarlo. De hecho, lo dice. Entre el bien y el mal no puede haber diálogo. Ese día lo volvió a decir. Ahora, el jueves pasado, lo de La Plata, o el miércoles, no me acuerdo, lo volvió a decir. Entonces, en eso abona mucha religión. El evangelismo está... la judía también, ¿no? Porque él dice que se está pasando, convirtiendo. Exacto, en el libro no sé cómo entra ahí esa religión. Le dedico un capítulo entero, otra experiencia mística de Milei. Él fue un católico muy creyente toda la vida, hasta que en mitad del 2021, o sea, poco antes de cumplir 51 años, lo llevan Carlos Malatón, Julio Goldstein y Gastón Alberdi, 3 personas cercanas a la comunidad judía que estaban entonces en La Libertad Avanza, a reunirse con Axel Wanich en un momento donde Alberto Fernández, entonces presidente, había dado a entender, si nombraba a Milei, que los libertarios eran nazis. Entonces a Milei esto lo afecta psicológicamente. Hay muchas cosas que pasan en La Libertad Avanza que tienen que ver con inestabilidades emocionales del presidente. Esta es una. Y fíjate cómo afecta incluso ahora la gestión. Y esa reunión que iba a ser protocolar, que iba a durar 15 minutos, una charla así al paso para tranquilizar a Milei, termina durando 3 horas, se encierran Milei y Wanich, salen 3 horas después, los dos absolutamente envueltos en lágrimas. Milei de hecho sale convertido al judaísmo. Lo que cuenta Julio Goldstein, que estuvo ahí, es que Wanich hace algo que está prohibido en la tradición judía, que es leerle la Kabbalah, que es el texto del misticismo judío, en clave 1 profética y 2 personal, que es algo que no se puede hacer. Le dice Wanich en ese primer encuentro, leyendo la Kabbalah, que Milei estaba destinado a liberar la Argentina. Que a los ojos de Milei, a quien poco menos de un año antes se le había aparecido Dios y le había dicho eso, ha sido como que un escribano de Dios le ponga un sello. Claro. Ahí todo el camino con el judaísmo arranca ahí. Un par de años después, Wanich a cambio de eso se ganó un cargo en el Estado. Exactamente. Y el 10 de diciembre del 23, cuando asume, hay algo que sucede que tenemos que leer a Milei de manera literal, porque él es literal, no tiene muchos pliegues. No entiende la metáfora. No existe el concepto de metáfora. Y cuando le dice las fuerzas del cielo son literales, cuando dice el mal. Cuando dice la gente no le cuesta llegar a fin de mes porque no hay muertos en la calle. Ese es un buen ejemplo. Es la literalidad pura. Totalmente. En general, Milei es absolutamente literal. Ese día, el de diciembre, hay una misa interreligiosa, la primera que sucede en la historia argentina. Siempre era el arzobispo de Buenos Aires que recibía al nuevo presidente. Esta vez Milei pide que le rindan pleitesía, si querés, 8 credos distintos.
Wanish, el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, el presidente de Asiera, Cristina Hoff, que en esos días ve que una pastora evangélica de Neuquén, Nadia Márquez, se convierte en diputada, y fíjate la plasticidad, y esto explica un poco por qué Asiera y el evangelismo crece tanto, porque cuando ve que Márquez se convierte en diputada, agarra al padre Márquez, que era un tipo absolutamente menor de sexto orden, y lo convierte en vicepresidente de Asiera, lo que nos da la antesala de lo que pasó hace 2 semanas, y pasó muy por abajo del radar, pero es central y cambió el lugar del evangelismo en la historia argentina, que es que Milei vía decreto le dio al evangelismo la personalidad jurídica religiosa. O sea, dejó de tener personalidad jurídica de barrio, de club de barrio, Sí. y al hacer esto no tienen que hacer lo que hacen todas las ONG o asociaciones sin fin de lucro, que es presentar el balance contable, algo muy conveniente si vos convertís pesos en dólares, ¿no? O sea, ahora los evangélicos no tienen que presentar los balances. Exactamente. La contadora de ese templo chaqueño debe estar chocha. Porque Imagínate si convertís. convertir, ¿cuánto eran? ¿10.000 pesos a dólares? O Algo 1.000, así, no también me han acuerdo. convertido relojes de plástico, relojes de oro, con todo diamantes, todo. Bueno, ahora ya no tiene que presentar estudios contables. Lo que además, en el evangelismo, y más allá de que este personaje Ledesma es absolutamente oscuro, en general el evangelismo es un lugar medio gris con tema de financiamiento, pues se financia con el aporte metálico de los creyentes en los servicios, como le dicen. Que ya, o sea, por definición ya está todo, ¿viste? Porque si viene un aporte con 10 palos verdes. Y a partir de eso se puede financiar la política también. Total. Bueno, entonces ahí habrá muchas. Si no hay balances que muestren el dinero que vos movés, podés No, financiar total, la de hecho, política vamos de a forma ver oscura. al evangelismo crecer en la Cámara de Diputados. Como pasó en Brasil. Sí, no, o sea, Brasil tiene a 2 iglesias muy fuertes que están mucho más organizadas, la Universal de Cristo y otra se me fue el nombre. Acá es medio caótico, está Siera que nuclea, pero es más caótico. Entonces decía, ese día Milei presentó, todas las religiones habrían en él, el evangelismo, obviamente a él, y cada una llega por un lado distinto a Milei, ¿no? Del judaísmo él toma el mesianismo, hay toda una tradición judía mesiánica, de hecho, Lojada Lubavitch, donde él abreva, va a la tumba del último rabino de Estados Unidos, son una agrupación que creía que este último rabino era literalmente el Mesías. Es esta rama es fuertemente mesiánica, fuertemente anticomunista. Milei toma eso. Del evangelismo, la idea del milagro, de lo sobrenatural, eso es muy claro. Milei, que es un tipo que cree que lo sobrenatural le sucede a los 11 años. De hecho, el día es el portal del cielo en Chaco. El pastor Ledesma y la iglesia certifica que ocurrieron 400 milagros ese mismo día, solamente ese día. Milagros literal, o sea, gente que no podía caminar y camina, gente que tiene un cáncer y se le va. Entonces hay una cosa sobrenatural ahí que lo conecta, pero después es una ensalada, porque tenés a Conan, tenés el tarot, o sea, cosas muy también paganas, para Ravicini. Esto es una gran bola, yo te diría, para Milei es pensamiento mágico. En todas él es un elegido de Dios, un profeta elegido. Y después él va agarrando de lo que puede, digamos, de la bolsa. Y todo esto es literal, no es que él tiene cierta creencia religiosa de donde medio tímida, él cree que él es el profeta, es realmente así. Bueno, Milei lo ha dicho, yo creo que no lo queremos entender. Pero, claro, el tema está en eso, que uno puede decir muchas cosas, pero otra cosa es realmente creérselo. Uno puede decir yo soy el mejor en tal cosa, pero otra cosa es creerte que realmente vos sos el mejor. En el libro yo todos los capítulos los arranco con un textual de Milei, solo tipo lo que sería un subrayado en un libro, ¿no? O sea, una página, un textual de Milei solo, en esta idea de que invitarlo a tomarlo de manera literal. Entonces Milei en entrevistas ha dicho, me pasaron cosas que la ciencia no puede explicar. Textual. Yo tengo las pruebas de que Dios existe. Conan me aventuró a los límites de lo imposible y más allá también. Yo tengo las pruebas que Dios existe y yo sé que Dios es anarcocapitalista. Y así, todas textuales, él es absolutamente literal y te diría transparente en ese sentido. Qué impactante. Ahora, vos me decías que le golpeó mucho, le dolió mucho algo que había dicho Alberto Fernández sobre que los libertarios sean todos nazis. Ahora, ¿también en la campaña 2023 le dolió cuando Massa le sugirió un psicotécnico? ¿Que él se negó a hacer? Sí, bueno, ahí en defensa de Milei, un par de cosas. Uno, yo creo que hay un debate, nos estamos debiendo ahí, porque no tiene sentido para mí, y supongo que alguno más también, que para sacarte una licencia de conducir tengas que hacer un psicotécnico, para un trabajo formal tengas que hacer un psicotécnico, para ser presidente de la nación no. No, claro. Hay algo extraño ahí. En defensa de Milei... Es importante conocer la situación de salud mental de cualquier funcionario público. Y de salud, sobre todo el presidente, y de salud también diría, ¿no? Y de salud también es una cuestión de Estado que él pasó a convertir en una situación personal
por capricho, porque no quiere que su salud sea pública, que en realidad es una cuestión pública la salud del presidente. Total, pero en defensa de Milei, y ahí a lo que decía Massa, digo, nunca se hizo todos los 40 años de democracia, es un debate que nos debemos y capaz que para que arranque la campaña 27, no sé, pero hay algo que nos debemos. Ahora, ese día del debate, cuando Massa le tira que se quedó afuera del Banco Central por un psicotécnico en el que no sucedió, para mí Milei dice algo, es unas explicaciones de por qué Milei gana, que lo resume en esa frase, que le dice, ¿qué pasa? ¿Vos nunca fracasaste en la vida? Y hay algo ahí del debate que uno que sigue la política decía, bueno, Massa lo pasó por encima, a los 3 días Milei arrasó en las elecciones. Hay algo de Milei, de ese Milei que fracasó, de ese Milei roto, de ese Milei violento, de ese Milei inestable, de ese Milei triste, solo, que conectó con un momento particular de Argentina. O sea, este país estaba buscando líderes que se parezcan más a Milei que al político profesional que sabe el GD. Por eso, en estos días, ando con una absoluta consternación encima. Hoy escribí a la mañana de noticias de esto, de la oferta que presentó el principal espacio opositor, que parece que no hubiera aprendido nada en los últimos 2 años. Todos políticos de fuste, pero políticos. Políticos de fuste y de larguísima trayectoria, décadas. Y obviamente los nombres es solamente la materialización de un problema mucho más profundo, que es que no hay una perspectiva, un norte claro, un programa, una adaptación, tampoco una adaptación a esta época. Totalmente, y hay un problema muy de fondo, porque el peronismo se supone, siempre fue la adaptación argentina de algo que sucedía en el capitalismo en aquel momento en todo el mundo. Entonces, en los 50 fue el Estado de Bienestar, en los 70 fue el espíritu revolucionario, en los 90 fue el Consenso de Washington, en los 2000 fue la Patria Grande. Y ahora parece que perdió esa capacidad de adaptarse al momento de la época. Vos escuchás los discursos de los grandes referentes y te hablan del 2004, de lo que hicieron en 2004, pasó hace 20 años, y no tienes otro mundo, te repiten eslóganes. Y muchos votantes no habían nacido. O bueno, tenían 4 años. Bueno, en el 27 van a votar los pibes que nacieron en el 2011, para el cual el kirchnerismo es lo mismo que le hablé de Sarmiento. Me tenían 4 años cuando terminó el kirchnerismo. De hecho, lo único que conocen del kirchnerismo es el gobierno de Alberto, si querés, que después lo podemos discutir si era, ¿no? Sí. Pero lo van a enmarcar ahí. Entonces, un programa muy serio, te digo. Yo te digo esto como diciendo que va a seguir ganando Milei mientras no haya una oferta atractiva de fondo. Milei ganó porque logró articular una oferta atractiva. A nosotros nos puede no gustar, nos puede parecer ficcional, que tenemos mal, pero para mucha gente hay por lo menos un rumbo ahí. Y este juego que hacen ellos de Milei emperador, de que buscan que sea eterno, ellos realmente, digo, por ejemplo, estoy pensando en Santiago Caputo, que ahora está corrido un poco de la estrategia electoral, pero ¿eso también lo creen ellos? De un Milei emperador que pasa por encima del Congreso, que todo decreto, o un poco lo usan los que están alrededor de él como Sturzenegger, los que están alrededor de él como Caputo, como Santiago Caputo también. Ahora tiene varias capas. Primero, una cosa de color que vos no lo habrás visto porque estás al aire. Se está viralizando un video de Caputo de Santiago levantando una carpa en no sé qué lugar del conurbano. Santiago Caputo, o sea, armando una carpa bajo la lluvia. Sí. Tipo, es tan libertario en medio de las elecciones que te habla del momento político del mago del Kremlin, ¿no? No era el gran estratega que todos creíamos. Capaz que no era el estratega. O que nos hizo vender. O que nos hizo vender, sí. Entonces, después, la idea de Milei emperador. La tapa del libro un poco juega con eso, ¿no? O sea, él sentado en el trono con Karina al lado, Conan. Con Conan. O sea, idea 1. La nueva derecha tiene como principal enemigo no al comunismo, que por definición no existe, hace 30 años no existe. Es la democracia. Y esto no solo es un ejercicio teórico, sino que está sucediendo ahora. En El Salvador la democracia desapareció, en Hungría la democracia desapareció, Trump está haciendo todo lo posible. Sí. Exactamente, Trump gobierna por decreto, otro que acaba de absorber mucho la religiosidad. Bolsonaro no aceptó la derrota en el 22 y podríamos seguir. Entonces, todos estos son amigos de Milei. Entonces, el norte, la nueva derecha, tiene a la democracia como enemigo, idea 1. Idea 2, Milei le suma una convencimiento profundo de ser elegido por una entidad sobrenatural. Eso es incompatible, por definición, con la democracia, porque tu ley última es la ley de Dios. El que te eligió te puso ahí, no la ley de los hombres ni la Constitución. Del pueblo, el representante del pueblo, claro. Exacto. Dicho eso, para estar alrededor de Milei hay que por lo menos moverte con los códigos del mesianismo. O sea, hay una parte que lo cree, que está convencido. Karina Milei está convencida de la misión profética de ambos. Santiago Caputo está convencido, bueno, signo de pregunta. Ahí te lo podría contestar dándote argumentos para sí como para el no. Para el sí se trató a Parravicini. Ahí digo, está los que lo ven como consumo irónico, y está como lo que lo ven como, que yo creo de hecho lo ve así, como alguien que pagó literalmente con sangre la lealtad al líder. Es quien lleva todo este relato místico a la práctica. No por nada su agrupación se llama La Fuerza del Cielo, su programa se llama La Misa.
El de Gordon, sí, que responde a Santiago Caputo. Exacto. Su cuenta se llamaba Milei Emperador. Sí. Todo el tiempo juega con los memes de Milei Emperador, de cerrar el Congreso, terminar la democracia, Milei presidente eterno. Sí. Es el principal intelectual de su espacio, como lo presentan, es Flavio Arenales, que es un medium que dice que hizo ganar a Milei el día de las elecciones porque luchó él contra 50 payumbandas en el obelisco que mandó Lula, y él luchó con su único escudo, que era un cartón que dice la fuerza del cielo, el cual Milei levanta cuando va a los actos, de nuevo todo secta, hasta que lo ves al presidente de la Nación, que sale con ese mismo cartel, y que Arenales lo pone en la primera fila y que han coreado en Acto de la Libertad Avanza 5.000 personas con Milei haciendo silencio para que la gente coree Flavio, que de hecho lo que hicieron de candidato, y bueno, al final al mundo Caputo lo ralearon. Entonces, es quien traduce el misticismo en relato, en discurso. ¿Lo cree o como vemos que hace con Move, que están gobernando, trabajando para todas las capas de gobierno? O sea, incluso Hampton, que es socio de Caputo, está asesorando a Beretilnec, que es la oposición a Milei, el gobernador. O están comiendo toda la caja del Estado, haciendo cosas muy llamativas en algunas, o es una manera, o detectó el filo Caputo para entrar a la Milei y hacer negocios, caja. Por eso digo Sturzenegger también, ¿no? Otro bastante pillo, funcionario de todos los gobiernos que quebraron Argentina. Bueno, ahí esa es una prueba de cómo el mesianismo marida bien con lo que es el resto de este proyecto, porque mientras que Milei... O Bullrich. Exacto, o Toto Caputo. Mientras que Milei está en su búsqueda mesiánica, que abre los libros de historia porque está a la par de Moisés y son todos liputenses lo que le critican, todo lo que sucede por abajo, o sea, él se mete en economía y es el fronting y es el que da el discurso de entrevista. Todo lo que sucede en el resto del Estado él no le interesa, delega, que lo que es muy peligroso, un presidente te diga, hacé lo que quieras, yo no te voy a ayudar, no me meto. Sí. Entonces viene, marida muy bien una con otra, ¿no? No, por eso es peligroso también. Juan, te agradezco por haberte venido y para la presentación de tu segundo libro sobre Milei, en concreto La Fuerza del Cielo, el anterior El Loco. Así es. Y lo recomiendo que lo lean en la revista Noticias, por supuesto, cada semana allí hablando sobre, además con las cosas que no se publican en los otros medios, porque lo que se publica en noticias, en perfil en general sobre Milei, en los otros te lo censuran. Y el Conan está literalmente prohibido en muchos medios. Esto es información. A él no le gusta que se hable de Conan. No solo no le gusta, sino que la única condición que pone Santiago Caputo a la hora de pactar pauta YPF es prohibido hablar de Conan. Fíjate los medios que no hablan de Conan, que no esté pensando. Este es un dato. Lo contó, yo lo sé hace mucho porque me lo notificaron en persona, pero Jorge Rial lo contó en su streaming que en 5 años no se puede hablar, hace un mes, no es el único. Lo que no significa es que no se está haciendo periodismo de calidad y investigación y duro en muchos medios, pero es una zona roja ese es un lugar que no se puede pasar. De hecho, Fantino cada vez que habla suplica que no se hable más del tema. Porque porque Milei está convencido de que son sus hijos y que además tiene este rol de conexión con el uno, que para él es lo más importante. Yo creo que la política, o los comunicadores amigos con Fantino, porque saben que ahí hay un problema en serio, de fondo, que en algún momento puede tener una deriva, de la misma manera que para De la Rúa era un capital ser aburrido, pues fue el tipo que duerme a siesta, o para Menem era un capital bailar con la obelisca, después fue la corrupción menemista. El hecho de las cosas, las instabilidades de Milei, que en Conan se condensan y se ven muy claro, pueden tener una deriva en algún momento. Acá hablamos de Conan. Así que pues no tenemos pauta de IPF, no pensamos tenerla tampoco en el futuro, y si igual quiere venir mañana, vamos a seguir hablando de Conan igualmente. Gracias, Juan. Muchas gracias. A vos. Juan Luis González, entonces leen el libro La Fuerza del Cielo y también el anterior El Loco. Ahí está. Decía Juan Luis González, entonces aquí un placer, gracias. Gracias. Quiero repasar el portal deudaprometida.com porque tenemos una nota sobre el subte. Esta bendita promesa de Jorge Macri de hacer la línea F, ¿se acuerdan? Bueno, en la campaña de mayo lo hizo. ¿Qué pasó? No tenía nada, ni siquiera la consultora donde iba a evaluar primero la factibilidad de hacer el subte. En realidad esto se había planteado hace 25 años, ahí está, hace 25 años estaba el proyecto de la línea F y se habían hecho estudios en su momento, todo eso ya fue descartado y Jorge Macri lo va a hacer todo de nuevo.
todo de cero. El gobierno de la ciudad anunció en febrero la construcción de la línea F, ¿se acuerdan? En campaña, antes de campaña en realidad. Recién en octubre se va a licitar, en octubre de este año se va a licitar la obra, para la que hay más de 30 empresas interesadas. El anuncio oficial habla de un inicio de obra recién en 2026. Yo te digo, igual eso es bastante complejo que arranquen el año próximo. Lo más probable es que sea más adelante. La oposición aclara que no llegan a los plazos, que es esto que te digo. Pese que ya había estudios, la nueva consultoría tiene un costo de 3.500 millones de pesos. Tranca, nota de Agustina Bordigón, entonces la pueden leer en deudaprometida.com sobre el nuevo currito de Jorge Macri, que es esto que te digo, la línea F, sobre la que va a volver ahora. 3.500 millones de pesos, de la tuya, de la tuya sale todo esto. Pero bueno, quiero ir sobre algo que conversábamos recién con nuestro entrevistado, que tiene que ver con la obra pública, porque y de eso voy a dedicar el editorial de hoy, porque esto es el robo del siglo. Esto es el robo del siglo. Estos son piratas del asfalto. De hoy, los actualizados, versión moderna. Milei sigue cobrando impuestos, subió impuestos algunos incluso, no se cortó ningún brazo y te sigue cobrando impuestos. En concreto, te sigue cobrando, recaudó 3,6 billones de pesos. Millón de millón es eso, 3,6 billones de pesos recaudó Javier Milei desde que asumió en impuestos para obras de infraestructura en concreto, sobre las que no hizo nada. Se la quedó la plata. Te digo, incluso te separo y te aclaro en qué. 775.000 millones los recaudó del sistema vial integrado. 234.000 millones del Fondo para Infraestructura Hídrica. Y 2,6 billones del impuesto país, que finalmente venció, caducó y él no lo renovó. Vencía porque estaba la pauta ya pautado cuando iba a dejar de cobrarse. Pero en concreto, por estas tres cosas, 3,6 billones de pesos recaudó Milei entre 2024 entero y el primer semestre de 2025. 3,6 billones de pesos. Acuérdate de ese número. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto paralizó la obra pública. Y este dinero era para obra pública. En concreto. ¿Sí? 1.000 obras frenadas tiene en la provincia de Buenos Aires en concreto. En los 135 municipios. 1.000 obras frenadas. 5,3 billones son la pérdida que genera para la provincia de Buenos Aires. Es más todavía que el dinero recaudado. Porque vos tenías obras que ya estaban arrancadas y con esto lo que hiciste al paralizarlas, lo que hiciste es desvalorizar lo que ya estaba invertido. No solamente tenés que arrancar de cero, sino que tenés que muchas veces sacar el material que ya tenías puesto porque ya está podrido, porque ya no sirve para nada, y tenés que arrancar de nuevo sobre algo que ya estaba avanzado. Entonces la pérdida, te repito, 5,3 billones por fondos de coparticipación y transferencias obligatorias no giradas de Nación. La caída interanual del gasto de capital para la provincia de Buenos Aires es del 94%. Esto es información del Ministerio de Obra Pública. Hay un dato que lo publiqué también en el diario Perfil hace un tiempo, y tiene que ver con el estado de las rutas. Hoy las rutas, la mitad de las rutas está en buen estado. La mitad de las rutas está en buen estado, 49%. En 2023, ese estado de buen estado era del 55% de las rutas. Cayó del 55 al 47%. ¿Sí? Del 55% de las rutas que estaban en buen estado, ahora está 47%. En mal estado, hoy está el 30% de las rutas. Hoy en mal estado, directamente en mal estado, con baches, que parece casi camino de ripio, está el 30% de las rutas. Construyó 0 kilómetros nuevos, Milei. Con toda esta cantidad, con todo este montón de plata que te digo que recaudó y no usa para nada. Mantener todas las rutas nacionales, todas las rutas de Argentina, en un año te cuesta 4.000 millones de dólares. ¿Es mucha plata? Sí, es mucha plata. Pero ¿qué pasa si no las mantenés y pasan a estar de buen estado a mal estado?
que hoy es el 30% de las rutas, 1 de cada 3. Bueno, vos para recuperarlas necesitas invertir 10 veces más. Necesitas invertir 40.000 millones de dólares. Entonces, eso es a lo que nos está llevando el Milei para mañana. Y eso también es lo que está llevando a las provincias. La provincia de Buenos Aires necesita, al igual que La Pampa, al igual que La Rioja, al igual que todo el resto de las provincias argentinas, necesitan hacer una inversión multimillonaria que no les corresponde, porque le corresponde a Milei. Y de hecho, mira, el lunes salió una decisión del Ministerio, de la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Economía, de que permite la circulación de camiones bitrenes por la totalidad de las rutas argentinas, que son estos los camiones que van con la carga adicionada al contenedor. Vos tenés 2 contenedores por camión. Eso es el bitren, la que viene enganchada, la que remolca. Bueno, eso es lo que autorizó Milei para circular por el 100% de las rutas argentinas. Solamente el 25% estaban habilitadas para que circulen este tipo de camiones en Argentina. Y en la provincia de Buenos Aires solamente el 11% de las rutas tenían permitido este tipo de camiones, que es el camión con el acoplado y además anexado otro contenedor atrás. ¿Sí? Largos, bastante largos. ¿Cuál es el problema de esto? 2. Primero tenés rutas de simple vía, que ahora vos vas a tener que pasar al camión haciendo un sobrepaso. Un camión de 50 metros o más, ¿sí? Tratando de que no te la ponga nadie de frente. Rutas que tenés una sola mano, un solo carril, digamos, de cada mano, ahora están autorizadas para este tipo de carga. Y además tenés la situación adicional, que es esto que te digo, 1 de cada 3 rutas en Argentina está en mal estado. Si vos, como hizo Milei el lunes, habilitás a este tipo de carga de mucho mayor peso que circulen por la totalidad de las rutas argentinas, lo que estás haciendo es permitiendo que se rompa todavía más y más rápido. Las muertes viales en 2025 van a ser un problema muy grave. Y ni que hablar el año próximo, cuando en vez de 1 de cada 3 rutas en mal estado van a ser la totalidad. Las muertes viales van a ser un problema muy grave en Argentina. Y te repito, 3,6 billones de pesos es lo que recaudó Milei para infraestructura que no hizo. ¿Qué podría haber construido con esto? Bueno, 11, no solamente construido, sino en general invertido, ¿no? 11 millones y medio, 11 millones 500.000 jubilaciones podría haber pagado Milei con estos impuestos que recaudó de tu bolsillo y no gastó. Más de 11 millones de jubilaciones. Pudo haber construido 16.200 escuelas. 16.000 escuelas. Hizo 0, ¿eh? Pero con todos estos impuestos que recaudó y no gastó, 16.000 escuelas nuevas, 2.400 hospitales, 1.800 kilómetros de autopista. Podría haber comprado 2.300 vagones de tren nuevos, en vez de cerrar ramales. 12 millones de pensiones por discapacidad podría haber pagado en este tiempo. Podría haber comprado 9 millones de computadoras nuevas para repartir entre los pibes. Podría haber financiado más de 34.000 películas con el Inca, con estos impuestos que cobró y no usó. 20 presupuestos anuales del Hospital Garrahan, enteros. Esta es la Argentina de Milei. La que te cobra impuestos, te aumenta impuestos y anda a preguntarle a Caputo en qué los está usando. Pero para vos no los está usando, para la gente no los está usando. Se los está quedando él y es una timba esto que están jugando ellos, por supuesto. Esta es la Argentina de Milei. El robo del siglo es este. Y no quiero terminar el programa de hoy sin antes volver a repasar nuestro portal, deudaprometida.com, porque acá además te contamos las trampas, acá te acabo de contar el robo del siglo de Milei, pero además te hablamos de lo que hacen los empresarios amigos, como por ejemplo Marcos Galperín, porque el dueño de Mercado Libre te da una trampa cada vez que vas a comprar dólares. Te cobra más caro, te dice, nosotros te aseguramos un precio más barato, pero en realidad vos cuando vas a comprar te enterás que te cobra comisión. Ningún banco te cobra comisión. Y esto lo cuenta Jimena Fuertes. Ningún banco te cobra comisión. Mercado Libre sí. Tiene comisión la compra de dólares.
vas al Santander, Galicia, BBVA, provincia, nación, ninguno te cobra comisión. Mercado Libre sí. Entonces te dicen, nosotros te damos el dólar más barato, pero cuando vos bajás y ves de comprar, en el momento previo te dicen, pero te cobramos una comisión. ¿Sí? Te cobramos una comisión y entonces el dólar te termina saliendo más caro. Bueno, ahí tenés la nota para visitar en deudaprometida.com y además, por supuesto, con todos los subsidios que recibe el planero VIP de Marcos Galperín. Una comisión del 1% por cada transacción de dólares a través de su plataforma. Exhiben una cotización más baja, dice Jimena Fuertes, pero en efecto es una de las más caras del mercado, ¿sí? Esta es la trampa que te hace Mercado Libre, que no te la cuenta en ningún medio. Acá la podés leer en deudaprometida.com. Ya vamos llegando al final del programa. Les agradezco a todos los que nos estuvieron acompañando, por supuesto a todos los que nos leen en la diaria. Les recomiendo entonces que nos sigan en redes sociales, @deudaprometida, y también en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Blue Sky, en todas las redes. Estamos en YouTube también, por supuesto, @deudaprometida. Y les agradezco a todos los que nos acompañaron en el vivo de hoy. Estamos todos los jueves, te decía, desde las 20 transmitiendo. Quédate atento también a las redes sociales porque hablamos con Fernanda Raberta, candidata, una cabeza de lista también para las elecciones bonaerenses. Ahora hicimos una entrevista exclusiva a Fernanda Raberta, la vas a ver en redes sociales, en @deudaprometida te la vas a encontrar ahí a la nota que le hicimos a la candidata de la Cámpora, por supuesto, pero cabeza de lista por Fuerza Patria. Así que seguinos @deudaprometida y también @deudastream para no perderte las palabras de la candidata que habla sobre el peronismo y habla sobre los libertarios y estas escenas también que hacen ellos de puestas en escenas, en realidad, que fue parte también de lo que hablamos hoy, ¿no? Con Juan Luis González, que nos contó las puertas adentro entre telones de la Libertad Avanza y el propio presidente de la Nación, cómo es él, cómo son sus círculos y cómo funciona la estrategia presidencial y la mesa chica presidencial, además de, por supuesto, también la mente del presidente, el biógrafo no autorizado. Gracias por habernos acompañado. Te decía, todos los jueves a las 20 horas nos encontramos nuevamente aquí y después también podés verlo al video subido en YouTube. Y nos lees, por supuesto, cada día en deudaprometida.com. Quiero agradecerle especialmente a Carlos Caramelo. Decía entonces que todas las semanas nos publica su análisis. Mañana, como cada viernes a primera hora, tenés su nota. También a Jimena Fuertes, Lucila Entina, Agustina Bordiana y todo el equipo de Deuda Prometida. Aquí en el stream, a Moisés, a Martina, Walter, a todos los que nos facilitan esta posibilidad de transmitir cada semana. Mi nombre es Ezequiel Orlando. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20 en Deuda Prometida. Chau, muchas gracias.